Antes que nada, agradecerles como siempre la hospitalidad. Estar en el Perú es siempre muy gratificante, no solo por encontrarse una vez más con amigos y amigas con los cuales venimos trabajando hace tiempo en esto, sino también por ver cómo, a pesar de todas las adversidades, tienen la hidalguía de asumir un desafío tamaño como es transformar haciendo siglos de desarrollo estructural. Mi idea hoy, en esta breve exposición, voy a tratar de aprovechar el tiempo, dado que también es tarde, imagino que están un poco cansados, es recuperar lo que se hizo y presentar cuáles son los principales desafíos. La idea que va a estar soterrada y transversal en la presentación es que el piloto es un piloto, pero que se hace cargo de un problema estructural. Por lo tanto, la oralidad como metodología de trabajo, la inmediación como un elemento central, la escisión de funciones jurisdiccionales y administrativas, todos estos temas que vamos a ir tratando, son fundamentales, pero no dejan de ser materializaciones concretas de un cambio estructural. Por lo tanto, no tenemos que perder de vista que cuando el modelo propone de gestión judicial transformar el procesamiento de conflictos, lo que necesita es soluciones de igual naturaleza, esto es, estructurales. Por eso van a ver, y celebramos también, que la lectura es transversal hasta en la configuración de un monitoreo, en la construcción de herramientas que permitan controlar lo que se está haciendo, etcétera, etcétera. En ese contexto, lo primero que me interesa es, yo voy a tratar de hablarles de cómo surgió esta idea del piloto que inició en Arequipa, cuál fue el diagnóstico, es decir, esto que hablaba acerca de los desarreglos estructurales, cómo aparece el modelo civil corporativo de litigación oral como una respuesta posible, ¿sí? Un cuarto elemento es tratar de graficar cuál es la estructura, cuál es la caracterización y la dinámica de este módulo civil corporativo. Y por último, recuperar un elemento central en línea con lo que señalaba acerca de cómo este cambio no es un cambio cosmético, sino que es un cambio estructural, que es un instrumento que se trabajó en su momento y que esperamos que se refuerce. Básicamente, cuando uno escucha las preguntas de todos ustedes, lo que puede encontrar es que nada de lo que está pasando por su cabeza no fue pensado. Entonces las recomendaciones son ese instrumento. Es decir, cómo planificar transversalmente, no solo con salas de audiencias e infraestructura, sino sensibilización y capacitaciones y otras tantas cosas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? En ese sentido, Arequipa fue pionera, pero lo bueno sería que todas las cortes que quieran sumarse puedan recuperar ese instrumento de las recomendaciones para ir tomando estas decisiones y que el desarrollo del piloto sea, entre comillas, menos traumático. Primer punto, como ustedes saben, el Poder Judicial venía trabajando en la transformación del proceso civil desde hace un tiempo. El CEJA firmó un acuerdo con el Poder Judicial allá por el 2017, que inclusive fue tripartito porque participó el Ministerio de Justicia. En ese acuerdo lo que se hizo, se plantearon una serie de objetivos. Los objetivos, como les decía, no se reducían a la mera implementación de la oralidad. Al contrario, lo que se planteaba ahí, de alguna manera, era esto que estoy graficando. Existen problemas estructurales vinculados a cómo estamos procesando la conflictividad civil que no tienen que ver solo con el método de debate, léase oralidad, sino con una serie de problemas aún más profundos. Por eso aparece lo de gestión judicial sobre la mesa, entre otras cosas. Entonces los objetivos fueron mucho más amplios que la introducción de la oralidad, por más que el plan de trabajo se haya centrado en gestión y oralidad. El piloto, obviamente, como ustedes van a ver, tiene como dos grandes aristas. Una es la oralidad y la inmediación y la otra es la gestión judicial. La pregunta que me parece central cuando encaramos este trabajo ya hace un tiempo, pero fuertemente después de
del 2018, después de marzo del 2018, es cómo construir un modelo de gestión que transforme prácticas en un contexto de desarreglos estructurales profundos. Todas las preguntas que ustedes tienen también apuntan a eso. El plan piloto no se diseñó en el vacío, por el contrario. Nosotros desde el CEJA lo que hicimos antes de venir por primera vez al Perú a hacer el diagnóstico fue elaborar 8 documentos ejecutivos, ¿sí? Entre ellos estudio de la normativa constitucional, infra, reglamentos, ¿sí? Información estadística, información empírica, todo eso para venir. Entonces el plan piloto se diseñó a través de un estudio profundo, ¿sí? De los distintos componentes de la materia o la justicia civil en tanto política pública. Entonces, lo primero que se hizo fue, como les decía, la elaboración de estos estudios previos. Después se hizo, ¿sí?, un diagnóstico. Ese diagnóstico me interesa recuperar algunos puntos en línea con lo que vengo señalando. Pero además del diagnóstico, lo que estaba en claro también fue que era fundamental escuchar a todos aquellos que componen y que trabajan día a día. Funcionarios, jueces, gerencia, administración, ¿sí? Recuperar un mecanismo participativo. Después de eso también lo que se hizo fue elaborar la propuesta del modelo de gestión en concreto. Se validó esa propuesta del modelo de gestión y después se hicieron sensibilizaciones, recomendaciones, ¿sí?, como antesala para recién pensar en la implementación. El diagnóstico, como les decía, lo que nos dio como resultado era lo que les anticipaba. Existen una serie de desarreglos muy profundos. ¿En dónde? ¿En qué componente fundamentalmente? En la cultura organizacional tenemos prácticas heredadas por la costumbre, por ejemplo, la delegación. Tenemos una resistencia al cambio de la organización también muy profunda. La pérdida de confianza. Otro de los componentes, además de la cultura organizacional, fue la estructura organizacional. Allí también se advertían problemas muy graves, vinculados a la concentración de funciones, vinculadas a el tipo de ejercicio de poder del juez. Otro de los puntos álgidos muy problemáticos, en línea con lo que señalaba Marco hace un momento, es la confusión de los roles y las responsabilidades. No existen, ¿sí?, en el cotidiano de los módulos corporativos claridad acerca de qué, quién y cómo hace cada uno de los agentes, ¿sí? O inclusive existe superposición. Bueno, ese es otro de los grandes problemas. Y por último, los relativos a los procesos. Allí también habían otra vez desarreglos muy profundos. La existencia de una burocracia en los procesos civiles. Cuando nosotros mencionamos esto, lo que sintetizamos es la idea de una concepción de la legalidad meramente formal, ¿sí? Bien, todos estos eran elementos que estaban presentes en el diagnóstico y que evidenciaban estos desarreglos profundos. Obviamente lo que se trabajó como parte de la sensibilización es poner sobre la mesa qué mitos y qué cosas son realidad del cambio. Mitos acerca del cambio tenemos muchos. Primero, que se necesitan ineludiblemente más recursos, que se necesitan contar con arreglos políticos muy importantes. Realidades también tenemos concretas. Cambiar de mentalidad, ser capacitados, ¿sí? Bueno, gestionar el cambio, esto que hablamos del monitoreo. Entonces, entre esos mitos y realidades se fue trabajando para identificar cuáles eran los componentes del cambio. Nosotros pusimos 4 como eminentemente relevantes. Trabajar en la normativa, a partir del diagnóstico que habíamos hecho. Trabajar en la estructura y cultura organizacional, también a partir del diagnóstico que habíamos hecho. Y por último, era en torno al proceso ya no como mera normativa, sino como gestión de la conflictividad. A todo eso lo que surgió como respuesta, que es lo que vieron o lo que ven con los resultados que han obtenido en Arequipa, es el modelo o el módulo, ¿sí?, de civil corporativo de litigación oral. Es decir, esta es la respuesta desde el sistema
a los problemas o desarrollos estructurales que habíamos identificado. ¿Por qué es una respuesta posible o la respuesta posible? Primero, hoy Giovanni Prodi también marcaba lo mismo. No se puede seguir discutiendo acerca de la obsolescencia del sistema actual de conflictividad civil. Es decir, ese dato es irrefutable. La forma en que tenemos para procesar los conflictos, no solo porque sea una forma concebida en el siglo XVIII y que el tipo de conflictividad ya no requiera otro tipo de abordaje, hay una serie de razones que podrían explicar por qué es obsoleto. Es obsoleto, además de todas esas razones, porque lo que nosotros necesitamos o tenemos es que una demanda de transparencia, una demanda de institucionalidad, una demanda de rendición de cuentas, una demanda de solución de conflictos eficiente, que el sistema actual, como está diseñado, no la brinda, ¿sí? Entonces, el mecanismo que tenemos para resolver ese tipo de conflictos está obsoleto. Hay una necesidad del cambio y el módulo civil corporativo es una respuesta porque, obviamente, todas estas demandas deben canalizarse a través de algún instrumento. Cuando la Corte de Arequipa, ¿sí?, impulsada a través fervientemente del doctor Lamamore, de Bustamante, de también Omar, en sus inicios, de Eloy, de Polanco, de Gila, de Zoilo, de personas de carne y hueso en concreto, asumieron ese desafío, lo que tenían en claro también era que esta necesidad del cambio debía ser canalizada más allá de los problemas estructurales que nosotros advertíamos en el diagnóstico. Había una obsolescencia, hay una necesidad del cambio. Pero el módulo civil corporativo también es la solución, porque si algo es obsoleto y hay una necesidad del cambio, el problema que tengo es hacia dónde voy. Y la respuesta ahí es que más allá de lo que ustedes recorran, la oralidad no es algo que está de moda. La oralidad es una metodología de trabajo que epistémicamente brinda mejores ventajas para los problemas que tenemos. Entonces, recorran el lugar que quieran recorrer, vean las tradiciones que quieran ver, pero algo obsoleto que requiere un cambio va hacia un viraje de una matriz común, que es algo como lo que el módulo civil corporativo de litigación oral hizo. Se podrá mejorar, se podrá perfeccionar, pero la matriz del cambio hacia el cual se va es una metodología de trabajo de oralidad, que inclusive hoy también se señalaba. No siempre es oralidad pura, porque algunos escritos, algunas presentaciones siguen siendo escritas y demás. Pero la matriz común a la cual se vira es esta. Perfectible, mejorable, pero va hacia allí. Entonces, obsolescencia, necesidad del cambio y direccionamiento hacia una matriz común que más allá de los bemoles va en esta sintonía. ¿Cuáles son los principales desafíos del cambio? El primero que a mí me interesa recuperar es dimensionar que la transformación promovida que se está llevando adelante es verdaderamente una deconstrucción cultural institucional, ¿sí? Requiere una deconstrucción y una construcción cultural institucional muy fuerte. Segundo desafío que me parece sumamente relevante es internalizar esta condición estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplos concretos. Si ustedes están trabajando, y Marco hoy lo señalaba, con, por ejemplo, el case management es una institución que implica repensar la noción de legalidad. El primer desafío que van a tener, que se ha planteado aquí también, es cómo pensar la noción de legalidad procesal. Entonces aquí, ¿qué problema tenemos? ¿Y por qué yo hablo de la idea de un desarrollo estructural profundo? Los sistemas, y no es propio del Perú, sino de una marca de agua en toda Latinoamérica, constitucional, se han diseñado acumulando tradiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando han tenido problemas de divergencias interpretativas, de pluralismo jurídico, los constituyentes lo que han hecho es, en vez de discutir y hacer síntesis, han acumulado tradiciones. ¿Sí? Lo mejor en general, la marca de agua es lo mejor de los liberales, lo peor de la conservadora. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de mi país, de Argentina,
donde ustedes leen el artículo 19 de la Constitución Nacional y dice: las acciones privadas de los hombres que de un modo ofendan la moral y las buenas costumbres quedan reservadas a Dios y exenta la autoridad de los magistrados. Lo mejor de la liberal: cada uno elige su proyecto de vida porque es propio. Lo peor de la conservadora: siempre que no afecte la moral, el orden público y las buenas costumbres. Eso se replicó como una marca de agua en todo, en la concepción de derechos, pero también en la organización de poder. Y en el proceso ocurre exactamente lo mismo. Entonces ustedes tienen un instrumental que les dice, hoy preguntaban acerca de qué norma es aplicable. En el título 1, en el artículo 1, en el 5 o en el 3, ustedes tienen la efectividad de los derechos. Tienen que para eso, case management, Marco lo señalaba, el juez puede hacer todo aquello que considere necesario para, ¿sí?, adecuar el procesamiento al conflicto. ¿Estamos de acuerdo en todo eso? Entonces la pregunta es, si tienen eso, pero después tienen una norma que dice que si ustedes tocan el proceso, ¿sí?, la idea de legalidad pura y dura conservadora, violentan el orden público, ¿en qué quedamos? Entonces van a encontrarse con que existen una serie de desarreglos profundos. La pregunta es, en el marco de lo que venimos tratando, cómo pensar los criterios interpretativos para aquello que verdaderamente sí es relevante y que marcamos como una agenda común. La efectividad de los derechos, la solución de los conflictos. Cuando abordan conciliación les pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que exige una deconstrucción cultural muy profunda, pero para eso lo que yo tengo que internalizar, primero tengo que advertir que ahí existen desarreglos muy profundos, segundo tengo que internalizar la condición estructural del cambio, tercero tengo que conocer y operar los instrumentos creados. Nosotros hace poco fuimos a Arequipa y los resultados son fantásticos. Sin embargo, algunas cosas de las que advertimos y dimos nuestra opinión y hicimos recomendaciones es que hay que hacer, planificar, hacer, planificar, cumplir, hacer, planificar, cumplir, monitorear, corregir, ajustar. Pero para todo eso lo que no puede pasar es que si dimos un manual de gestión, ese manual de gestión que se construyó no se cumpla. Si hicimos un protocolo y se trabajó en un protocolo, que no se conozca. Esos son los desafíos. Porque acá hay un problema central también. Una cosa, por eso decía lo de conocer y operar los instrumentos creados. Una cosa es algunas cualidades naturales, poder hablar. Pero ningún médico operaría sin conocer. En mi país también se dice que la universidad de la calle te da todo. Ese es un gran problema. Generalmente tenemos los abogados, que hemos aprendido prácticas que creemos que son acertadas, que en realidad no tienen que ver con internalizar conocimientos que nos permiten operar mejor esas realidades. No puede ser, y esto sí es un elemento fundamental y es un desafío, que no conozcamos, que no respetemos y que no observemos los instrumentos que creamos para operar mejor esas realidades. Y obviamente otro de los desafíos importantes también es observar las recomendaciones, monitorear y ajustar. La estructura organizacional del modo civil y corporativo tenía algunos lineamientos que eran centrales. Una era la homologación de un juzgado corporativo civil. Otra vez, para que ustedes puedan graficar la importancia del cambio y lo interesante, es que este juzgado corporativo civil de alguna manera transforma y resignifica la idea del juez natural. ¿Qué quiero decir con esto? La idea del juez natural era una idea del juez dueño de su juzgado. Entonces, cada uno que uno va a discutir, y eso de la idea del juez dueño de su juzgado o la jueza dueña de su juzgado, no es una idea inocente. Generalmente aparecía velada con la idea de imparcialidad y con una serie de confusiones que no aportan mucho cuando uno quiere trabajar seriamente. Entonces, el juzgado corporativo, ¿qué implicaba? Que bajo una misma estructura orgánica va a haber pluralidad de jueces que van a seguir decidiendo individualmente las causas que les lleguen, pero que trabajan bajo una misma unidad, ¿sí? Ese juzgado, y eso tiene repercusiones sumamente positivas desde distintos planos, desde la gestión propiamente dicha administrativa hasta la gestión jurisdiccional, ¿sí? Ejemplo concreto.
el juzgado corporativo les brinda la posibilidad de generar y uniformar criterios jurisdiccionales de cualquier índole. Con eso se evita la multiplicidad de criterios que generalmente distorsiona y hace difícil el litigio, las reglas, la previsibilidad, etc. ¿Sí? Otra cuestión fundamental era la creación de un comité de jueces o la figura de un juez presidente. Se terminó optando por la figura de un juez presidente o un juez coordinador. Esto también es fundamental porque otro de los cambios muy relevantes es la creación o la separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas. ¿Sí? El juez, y esto fue una decisión también política en torno a qué modelo, el juez presidente debía trabajar dialogando, ¿sí?, con el administrador para la realización, para la fijación de cuestiones vinculadas a la aplicación o no aplicación de los criterios previamente determinados. Pero, al mismo tiempo, lo que el modelo propone es romper radicalmente de una vez por todas con la injerencia de los jueces en la labor de la administración. Un problema que ustedes tenían porque tienen muchas ventajas. Uno por ahí escucha de ustedes todo lo que les falta normativamente y cómo podemos conspirar contra un modelo de este tipo. La realidad es que si uno agarra Si uno agarra la normativa que nosotros cuando propusimos y discutimos en torno a este proyecto lo hicimos, si uno toma la normativa, lo que se encuentra gracias a la reforma del 93, por más que no haya sido deliberadamente planeada así, porque fue más impuesta que generada a través de un consenso de la doctrina, de la jurisprudencia y del estado de cosas, del derecho en Perú en ese momento, lo que uno sí ve es que si bien se desmanteló del 93 acá, si bien se desmantelaron un montón de cosas, tienen otras tantas que sí les sirven para construir modelos de este tipo. Entre ellas, estas facultades que nosotros mencionábamos, ¿sí? Lo de la oralidad y demás se puede construir a partir de ahí. ¿Qué pasó? En el 93, en ese momento también ustedes incorporaron, en realidad años después, esta división de funciones jurisdiccionales y administrativas. Sin embargo, ahí el problema fundamental que uno podía advertir era que las administraciones de los módulos tenían supuestamente mucho poder para un montón de cosas, pero en realidad no para aquellas relevantes. Y en segundo lugar, si tenían mucho poder para muchas cosas, siempre estaban, ¿sí?, bajo la vigilancia, bajo el velo del juez que decidía qué se hacía y qué no se hacía. Entonces, en realidad, era otra vez una ficción, hacemos como si esto está escindido y hacemos como si las administraciones tienen poder, cuando en realidad eso no existía. Acá también hay un desarreglo profundo. Mi condición de menos diplomático me habilita a decir algunas cosas, pero en realidad el trasfondo de todo esto, lo que hay detrás es un problema muy grande de la concepción y el ejercicio de poder. ¿Sí? La pregunta es si después de todos los cambios que hemos sufrido a distintos tipos de niveles, constitucionales, convencionales, legales y demás, es sostenible un tipo de administración de poder en términos de organización o en términos de proceso, que en realidad es burocrática, que es oscura, ¿sí?, que es elitista y toda una serie de cosas. Entonces, esto hay que repensarlo, ¿sí? Y esto es un cambio fundamental que se está introduciendo. Ojo, nosotros también en Arequipa, cuando fuimos, también advertimos problemas allí. Porque, por ejemplo, no se contaba con una administradora que trabaje para el módulo, cuando en realidad el tipo de gestión es totalmente distinto. A su vez, en relación a los jueces, esto que hablábamos de fijar criterios y homologar criterios tampoco se veía, obvio, porque tienen una vorágine de cosas, pero bueno, son cuestiones fundamentales, porque homologar criterios servía para bajar línea a aquellos que trabajan en la gestión administrativa. ¿Se entiende? Cierro con estas breves ideas. Nosotros hicimos y efectuamos una serie de recomendaciones. Esas recomendaciones trataban de recuperar y trataban de poner sobre la mesa la necesidad de pensar transversalmente el piloto que se está llevando adelante. Los resultados que se ven, que en Arequipa son alentadores,
tienen que ver con la impronta, ¿sí? Con el diseño, pero también con la impronta que le han puesto a aquellas personas que están a cargo. Es momento de empezar a recuperar y empezar a aceitar, ¿sí? De tomar decisiones que permitan reafirmar lo que se diseñó estructuralmente, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros dijimos que diagnosticamos problemas estructurales en todas las líneas. Por ejemplo, problemas estructurales vinculados al proceso. ¿Qué problema estructural tengo vinculado al proceso? Que el juez no conoce los conflictos. ¿Por qué? Porque conoce papeles. Entonces, no conoce los conflictos porque conoce papeles. La metodología de trabajo de una audiencia oral va a permitir conocer el conflicto. Bien, el juez, nosotros pensamos en que el juez tiene que gestionar el caso y así está estructurado el módulo civil corporativo. Entonces, gestionar el caso es que el juez adapte las reglas procesales al conflicto, pero también gestionar el caso no se reduce a eso. Gestionar el caso implica que todo lo que el juez y las partes decidieron en las audiencias respectivas, hoy Marco hablaba de la audiencia preliminar como preparatoria de la audiencia de juicio, todo lo que se decidió ahí, alguien lo haga y lo gestione. Las audiencias son momentos centrales, pero que requieren ingentes recursos. Por lo tanto, si hay algo que no puede pasar es que esas audiencias fallen. Bien, la gestión del caso no solamente es la determinación y adecuación de las reglas procesales al tipo de conflicto para hacerlo más proporcional. Gestionar el caso, ¿sí? Que eso es gestión del caso legal, si ustedes quieren. Pero la gestión del caso administrativa, que es gestión judicial operativa, requiere que las administraciones tengan suficiente poder para hacerlo. Otra vez. Pero también diagnosticamos problemas vinculados con, por ejemplo, la concepción de la legalidad que los jueces tienen. Tienen concepciones de la legalidad procesal formalistas. Entonces, ahí, ¿qué es necesario? Sensibilizar. ¿Por qué? Como decíamos hoy, hay que internalizar que esas concepciones de la legalidad que en otro momento histórico se sostenían, ya no existen más. Con un dato muy concreto, entre otros tantos. Si ustedes tienen hoy, para respuestas cuando dicen, ¿dónde dice que dice audiencia preliminar? Eso es el Código Procesal Civil. Pero arriba del Código Procesal Civil está la Constitución peruana. Y arriba de la Constitución peruana o al lado la Convención Americana. Y a la par del Código Procesal Civil está la Ley Orgánica. Y así podemos... ¿Qué quiero decir con esto? La idea de la legalidad que se sostenía decimonónicamente se podía aplicar en un contexto histórico donde los jueces eran la boca inanimada de la ley. La complejidad del sistema de fuentes actual, que en un caso en concreto, cuando ustedes les llega un caso, convergen, implica que el juez tenga poder en el diseño del proceso o en la resolución del conflicto para adaptar el proceso o para interpretar la regla. Los jueces siempre interpretaron, más o menos. El problema de hoy es que hoy lo hacen muchísimo más y es mucho más complejo. Pero eso es un dato irrefutable. Bueno, ese desarreglo, por ejemplo, requiere visibilizar que eso ya no es más así, internalizarlo y empezar a operar para gestionar un modelo de procesamiento distinto. En ese marco nosotros lo que hicimos fue efectuar una serie de recomendaciones que, previo a la implementación de cualquier módulo, en Arequipa se hizo hasta donde se pudo y los resultados han sido muy favorables a pesar de las limitaciones que se han tenido. Pero en esas recomendaciones nosotros marcábamos 4 momentos: la etapa del diseño, o sea, la etapa de preparación, la etapa del diseño, la de sensibilización y capacitación de los actores y un eje de comunicación. Yo no me voy a detener en cada uno de estos puntos porque sería demasiado largo, pero lo que sí quiero recuperar otra vez es que, primero que nada, es un proceso de deconstrucción y construcción cultural muy significativo. En términos normativos, en términos estructurales, en términos organizacionales, la propuesta es estructural y plantea desafíos en ese sentido, por más que aparezca como la cara visible la oralidad. Oralidad, hoy hablábamos, no es hacer meramente una audiencia, ¿sí? La audiencia puede ser la escena, la oralidad es la metodología de trabajo. Ahora bien,
Si yo no comprendo que para poder celebrar una audiencia necesito un soporte administrativo que me gestione todo lo necesario para preparar la audiencia, estoy en un problema porque voy a llegar a la audiencia y no voy a poder trabajar. Si no tengo jueces y juezas que más allá de lo que dicen las reglas en concreto, porque podrían conciliar porque hay facultades para hacerlo y se puede recuperar, pero que después amplifiquen esa regla que dice sí, podría conciliar, internalizando destrezas que permitan hacerlo a través de tareas de sensibilización que estará a cargo de el ETI creado también, de la Escuela de Capacitación o de otros, también voy a tener problemas importantes. Otra vez, porque el problema es estructural. No es meramente incorporar gestión judicial y oralidad. Es asumir que hay todo un paradigma estructural que debo transformar y que generalmente es el que explica por qué el tipo de procesamiento de la conflictividad civil ha estado relegado. ¿Sí? En definitiva, lo que creo que la pregunta es si queremos ser o catalizadores del cambio o resistencia. Quedo abierto a las preguntas. Gracias.